Bienvenidos a este tutorial referente a técnicas e instrumentos de comprobación. Es el siguiente paso de nuestro proceso de proyecto interdisciplinar en el Colegio Miguel Hidalgo. Las técnicas e instrumentos de comprobación están ubicadas dentro del paso número 10 de nuestra investigación, que se refiere a la metodología de la comprobación empírica, a esta etapa de buscar comprobar la hipótesis que hemos establecido a través de una investigación de campo, a través de una comprobación de la realidad. Y esta etapa, recordemos que está conformada por dos pasos. Es determinación del universo de la muestra, lo que ya hicimos, y ahora vamos a continuar con establecer técnicas e instrumentos de comprobación. Vamos a tratar de identificar las técnicas e instrumentos que nos permitirán el proceso de comprobación. En esta etapa solamente diseñaremos las técnicas e instrumentos, no las aplicaremos. Es una etapa donde tenemos que establecer un plan de acción, un plan de trabajo para poder llevar a cabo la comprobación. Y para iniciar tendremos que definir qué es una técnica y qué es un instrumento. Una técnica de comprobación o una técnica de investigación de campo, también podemos llamarlo de esta manera, como técnica de investigación de campo, es un procedimiento típico, validado por la práctica, orientado generalmente, aunque no exclusivamente, a obtener y transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas científicas. ¿Qué quiere decir? Esta cita de Rojas Croté nos plantea que cuando hablamos de una técnica, hablamos de un procedimiento que ya está validado, que ya los científicos han establecido como válido, como un procedimiento que nos puede proporcionar información, una información que después podemos transformar, analizar, y a través de esta información dar la solución a nuestro problema planteado. En este caso, verificar si nuestra hipótesis que planteamos es correcta o no, es válida o no es válida. Entonces, cuando yo voy a plantear mi técnica de comprobación, tengo que pensar primero en mi hipótesis. ¿De qué manera, cuál será el modo, cuál será el procedimiento para poder comprobar mi hipótesis? Y este modo de comprobación le vamos a llamar técnica. De manera muy simple podríamos decir que técnica responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo es que quiero comprobar mi hipótesis? ¿Cuál será el procedimiento que ya la ciencia estableció de antemano, que los otros científicos han usado y me dicen es un procedimiento válido para que se pueda comprobar mi hipótesis? A la vez también hay que recordar que toda técnica requiere de instrumentos. Toda técnica requiere de instrumentos. Quiere decir que los instrumentos se ajustan, se incorporan a una técnica. Cuando yo establezco una técnica, el siguiente paso que tengo que ver es este procedimiento, cómo voy a comprobar, tengo que preguntarme ¿y con qué lo voy a hacer? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué instrumentos? Y aquí pasamos al concepto de instrumento de investigación. Los instrumentos son las herramientas, no son procedimientos. Procedimientos fueron las técnicas. Estas son las herramientas que utiliza la técnica para tener la mayor precisión en la obtención de los resultados. Como comentamos, la técnica es un procedimiento y este procedimiento requiere de herramientas, requiere de instrumentos, requiere de materiales que yo voy a utilizar o que la técnica utiliza para darme la precisión de los resultados. Podremos decir entonces que el instrumento responde a la pregunta ¿con qué? ¿Con qué lo voy a hacer? Entonces, cuando establecemos técnicas e instrumentos, tenemos que plantearnos lo siguiente. Quiero comprobar mi hipótesis y me tengo que preguntar ¿cómo lo voy a hacer? Y selecciono la técnica.
Una vez que seleccione la técnica, tengo que preguntarme, ¿y con qué lo voy a hacer? ¿Con qué instrumento? Y ahí es donde tengo que seleccionar mi instrumento. También hay que aclarar que una técnica puede hacer uso de varios instrumentos. Hay técnicas que utilizan varios instrumentos, varias herramientas. Veamos algunos ejemplos. Obviamente en la ciencia hay muchas técnicas y muchos instrumentos. En nuestro caso, como es nuestra primera investigación de carácter formal al nivel bachillerato, vamos a conocer, vamos a aprender el uso de 4 técnicas, 4 maneras de cómo, y vamos a identificar los instrumentos que le corresponden, con qué. La primera técnica sería la encuesta. La encuesta. Esta técnica utiliza como instrumento un cuestionario. La siguiente técnica es entrevista. La entrevista utiliza guión de entrevista. La técnica experimental utiliza materiales, equipo, procedimiento, registro de resultados. Vemos que aquí hay varios instrumentos que se requieren para la técnica experimental. Y la técnica de observación de campo, que utiliza guión de observación y diario de campo, 2 instrumentos. Estas son las 4 técnicas básicas de comprobación. En caso de encuesta, entrevista y observación de campo se le conoce comúnmente como técnicas de investigación de campo. La técnica experimental es una técnica con características muy propias, con algunas características diferentes a la encuesta, entrevista y observación de campo. En este caso, vamos a conocer las 4 técnicas. ¿Cuáles debemos de utilizar para comprobar nuestra hipótesis? Debemos de utilizar todas las técnicas que sean posibles de utilizar en caso de tu hipótesis. Obviamente, cada hipótesis, cada investigación tiene diferentes requerimientos, tiene diferentes necesidades. Entonces, de esta lista de 4, todos deben de seleccionar todas las posibles de llevar a cabo. Si resulta que en tu investigación es posible llevar a cabo las 4 técnicas, pues hay que usar las 4 técnicas, no quedarse solo con una, ya que usar la mayor cantidad de técnicas nos permitirá obtener resultados más objetivos y contrastar los resultados a partir de diferentes técnicas. Sin embargo, obviamente hay técnicas que no se pueden aplicar, por la situación muy particular, muy propia de nuestro fenómeno investigado. Por ejemplo, si nuestra investigación está enfocada a cosas, a animales, por ejemplo, investigaciones de química, donde obviamente la técnica básica será la experimental, no podemos usar la encuesta, ya que no sería posible encuestar a las sustancias químicas, ¿verdad? O en caso de entrevista, no podríamos usar un tipo de entrevista que sería entrevista al informante clave, a las sustancias, pues no las podemos entrevistar. Por otro lado, hay temas en los cuales no se pueden o no se deben hacer experimentos, ya que por cuestiones éticas, por ejemplo, no se debe de hacer un experimento con seres humanos que arriesgaría su estado emocional, su estado físico. Entonces, de esta lista de 4, vamos a seleccionar las que nosotros identificamos y consideramos que son aplicables a nuestra investigación. Esto es lo que se refiere a lo que es técnica e instrumento, cuáles técnicas e instrumentos hay. En los siguientes tutoriales explicaremos cada una de ellas y la forma del uso que tienen. Muchísimas gracias.